Vamos a comenzar esta grabación. Hoy vamos a dedicarnos a trabajar con la nomenclatura de hidrocarburos, especialmente de hidrocarburos de cadena abierta y a un ejemplo también de cadena cerrada de ciclos. La intención es poder un poco acompañar la guía de ejercicio, de actividades y toda la clase que está vigente ahora, la última, donde justamente desarrollamos toda la cuestión de los hidrocarburos. La semana que viene vamos a encontrarnos en nuestro encuentro de los miércoles, donde ahí vamos ya a corregir o empezar a ver el tema de la corrección de la guía que está subida para que ustedes puedan realizar. Recuerden que esa guía no es una guía obligatoria, no la tienen que mandar para que yo la corrija. Yo después voy a decir de cómo vamos a continuar con esto de la corrección o digamos un poco del acompañamiento desde ese lugar. Pero sí, quiero que ustedes puedan ir resolviendo la guía y las dudas que tengan me las van consultando por el foro, ¿sí? Que va a estar habilitado. Así que bueno, vamos comenzando. Cuando nosotros hablamos de cadenas de hidrocarburos para ponerle nombre, tenemos que identificar las dos partes que tienen estas cadenas, especialmente, o mejor dicho, los dos tipos de cadena, las cadenas lineales y las cadenas ramificadas. Las cadenas lineales, que son las más conocidas, las que ustedes ya saben, que tienen los nombres propios de cada uno de los hidrocarburos, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, etcétera, según la cantidad de carbonos que tenga. Y lo mismo para alquenos y alquinos, cambiándole el sufijo, ¿no es cierto? Y bueno, esas cadenas están bien. Ahora, vamos a dedicarnos puntualmente a las cadenas ramificadas. Las cadenas ramificadas justamente se llaman ramificadas porque tienen, además de la cadena principal, un sustituyente, que es el nombre correcto de la estructura. ¿Sí? Acá tengo un ejemplo. Un sustituyente que actúa como una ramificación justamente, ¿no? Que sale de la cadena principal. En este caso, este grupo que estoy marcando acá, sombreado en rojo, es un sustituyente, se llama de esa forma, a todo grupo que está unido a la cadena principal. ¿Sí? En este caso, como el grupo es un radical, entonces el sustituyente lleva el nombre de radical alquílico o grupo alquilo. ¿Mm? Y este es un ejemplo, ¿no?, de cadena ramificada, donde tenemos la cadena principal y el sustituyente o el radical alquílico. La ramificación es un nombre que también se suele utilizar, no es tan adecuado, digamos, académicamente hablando, entonces por eso vamos a tratar o voy a tratar de utilizar más el término radical o el término sustituyente. ¿Mm? Eh, a estas cadenas vamos a ver ahora cómo se les pone el nombre. Pero para ver eso, primero tenemos que explicar un poco qué es ese radical del que estamos hablando, ¿no es cierto? Veamos entonces. Acá tenemos esta estructura, que también es bastante común, ¿sí? Esta estructura, fíjense que está formada por un átomo de carbono, 3 hidrógenos y este puntito. ¿Qué significa ese puntito? Vamos a ver si lo podemos dibujar nosotros, como para poder aclararlo. ¿Mm? Veamos cómo nos sale. Tenemos el átomo de carbono, enlace, 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 y acá tenemos el puntito, ¿sí? Fíjense en ustedes ahora entonces. Nosotros tenemos este enlace, estos tres enlaces son átomos de hidrógeno, ¿verdad? ¿Y este puntito qué es? Este puntito es un electrón desapareado. Un electrón que estuvo formando parte de un enlace covalente. Ese enlace covalente se rompió, ¿sí? Es decir, acá, vamos a ver si lo podemos graficar para que se quede un poquito más claro. Esperen que voy a habilitar otra vez el punzón. A ver, ahora sí me sale bien. Acá vamos a tener otro electrón más, otro puntito, ¿sí? Y forma un enlace con otro carbono si quieren ustedes, ¿no? Pero ¿qué pasó? Acá que hubo, acá hubo una ruptura. Ese enlace se rompió, ¿sí? ¿Y qué significa que ese enlace se haya roto? Significa que un electrón quedó para esta estructura y el otro electrón quedó para otra estructura. No importa lo que pasó, es algo que a mí no me importa ahora, ni sé qué estructura es esta, no importa, ¿sí? ¿Qué me importa a mí? Esto que quedó acá, que es lo que yo tengo como radical, ¿sí? Entonces el radical es una estructura química, una especie química, ¿sí?, formado por un átomo, grupo de átomos que tiene un electrón desapareado, ¿sí? Que tiene un electrón desapareado. Por lo tanto, no es un ion, no es una molécula, tampoco es un átomo, es un radical, ¿sí?
al decir que no es un ion es muy importante porque no tiene un exceso de electrones ni tampoco un defecto de electrones, ¿sí? O sea que está estabilizado en cuanto a la carga eléctrica, solo que tiene un electrón que no forma enlace. Ahora bien, ¿este radical existe de por sí en forma natural, en estado libre? No, casi nunca, ¿sí? Son muy pocos los que existen en estado libre. En química los utilizamos para poder nombrar compuestos, ¿sí? O sea, esa estructura en algunos casos también puede aparecer como un compuesto intermedio en una reacción química, pero en general lo utilizamos solamente y mucho para poder nombrar, ¿sí?, los compuestos, en este caso compuestos del carbono, ¿sí? Entonces, por esa razón, eh, también son especies químicas que solamente se utilizan en el sentido del formuleo químico y no de otras cosas. Bien, el nombre que tienen estos radicales, ¿sí?, derivan del nombre de sus hidrocarburos correspondientes, ¿sí? Acá en este caso, esta estructura viene del metano, con un hidrógeno menos, ¿no? Por lo tanto, el nombre que tiene el radical, ¿m?, el nombre que tiene es metilo, ¿sí? Porque justamente viene eh, del metano, ¿m?, metilo. Es el nombre que tiene este radical en particular, ¿no? Ahora bien, al momento de utilizarlo en la nomenclatura, se saca la O y queda simplemente metil. Al momento de la nomenclatura, repito, se le saca la O y el nombre que queda es metil, ¿sí? Ese primer radical, el más chiquito, el más pequeño, y muy utilizado también, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, acá tenemos entonces un ejemplo concreto ya para nombrar. Nosotros acá vamos a tener, fíjense acá que están los radicales, de lo que estamos hablando recién, uno y el otro, ¿no? Y acá tenemos una estructura de 5 carbonos unidos en forma de cadena por enlace simple. Por lo tanto, es un alcano. Para nombrarlo nosotros tenemos que identificar en el nombre, tenemos que identificar la cadena principal y también tenemos que identificar los sustituyentes que tiene, en este caso los radicales. Pero también tenemos que indicar la ubicación de los radicales, porque no es lo mismo que los radicales estén en este carbono y en este otro, a que estén, por ejemplo, los dos radicales en el mismo carbono. En ese caso estaríamos hablando de un compuesto diferente y un isómero. Entonces el nombre tiene que ser distinto. Por esa razón, en la nomenclatura tiene que aparecer todo. Tiene que aparecer los radicales, la cadena principal y la ubicación de esos radicales. Entonces, para poder hacer esto, muchos de ustedes ya lo saben, si no, ahora se van a entrar y lo van a poder leer en el material que yo les facilité en la plataforma, en el aula virtual. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es numerar los carbonos de la cadena principal. En este caso tenemos dos opciones, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? ¿Qué opciones voy a utilizar? Voy a tratar siempre que los radicales nos queden en el carbono de menor número posible, ¿sí? Fíjense, si yo cuento de derecha a izquierda, este va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3 y este el 4. Entonces, este radical y este radical van a quedar en el carbono 3 y en el carbono 4. Si yo cuento de derecha a izquierda, este es el 1, este es el 2 y este el 3. Por lo tanto, en este caso, los radicales van a quedar en los carbonos 2 y en el carbono 3, ¿sí? Y es el número, van a ser la combinación de números, en este caso más pequeña. Por lo tanto, a ver si lo podemos rotular. Vamos a ponerle número. Este va a ser el carbono 1. Esperen, voy a poner otro color. Ahora sí. Acá. Este va a ser el carbono 1. Este va a ser el carbono 2. Este va a ser el carbono 3. Este va a ser el carbono 4. Y este va a ser el carbono 5. Muy bien. Salió bastante bien. Entonces, todo este compuesto va a ser pentano, porque tiene 5 carbonos, la cadena principal, y va a tener en el carbono 2 y en el carbono 3 el grupo metil. 2 grupos metil, ¿sí? Entonces, el nombre de todo este compuesto completo, ¿sí?, va a ser, vamos a escribirlo por acá, va a ser 2,3-dimetil pentano.
Este es el nombre compuesto el nombre completo del compuesto, ¿sí? Fíjense. El 2 y el 3, ¿por qué? Porque 2 y 3 están indicando la ubicación de los sustituyentes, de los radicales. Dimetil, el di, ¿por qué? Porque son dos del mismo tipo, metil. No se usa plural, se usa un prefijo que indica la cantidad, ¿no? Y después el nombre raíz completo, que es el pen, que indica la cantidad, 5 de carbono de la cadena principal, y la terminación ano, el sufijo, que indica el grupo funcional, en este caso alcano, ¿sí? Entonces, fíjese detalles. Entre el 2 y el 3, que son números, hay una coma. Y entre el 3 y la letra D de dimetil va un guión. Eso se trata de cumplir siempre, ¿sí? En la nomenclatura. No se ponen espacios, dimetilpentano va todo junto, y entre los números va una coma, y entre número y letra va un guión, tanto hacia adelante como detrás, ¿sí? Ahora vamos a ver otra vez otro ejemplo para que les quede más claro. Pero acá tenemos el primero de los ejemplos, ¿sí? Con el 2,3 dimetilpentano. Vayamos al siguiente. Acá van a aparecer, vamos a utilizar otros radicales, ¿sí? Esperen que esto lo voy a checar un poquito. Fíjese que del radical, quedó torcido, vamos a enderezarlo, ahí está mejor. Fíjese que el radical metilo viene del metano, ¿sí? Queda el metil. Del etano, el radical que se forma es el etilo o etil, que es el que tengo acá. Fíjense, la marca roja me dice dónde está el enlace o el electrón, mejor dicho, desapareado. Del propano, el propil, también en un carbono primario, ¿sí? El electrón desapareado, el enlace libre, digamos así. Y del butano obtenemos el butil. Fíjense que propil y butil tienen la N adelante. Esa N, cuando se escribe una N, nos está indicando una cadena lineal. Nos está aclarando la cadena lineal. Pero, ¿qué pasa? Este enlace que tengo acá, el electrón desapareado, puede estar en este carbono, pero también puede estar en este otro, ¿sí? En el carbono secundario. Y entonces ahí el radical tendría la misma fórmula, pero ese electrón desapareado estaría en otro lugar. Y entonces el radical pasa a llamarse de otra manera. Se pasa a llamar, en el caso del radical que venga del propano, se va a llamar isopropil. Fíjese que entre propil y isopropil, ¿en qué se diferencian? En la ubicación de ese electrón desapareado. Podemos decir que son una especie de isómeros, ¿sí? Pero justamente la ubicación de ese electrón desapareado le da otra estructura al radical. El propano no tiene más que dos tipos de radicales, el propil y el isopropil. Pero el butano tiene 4 tipos de radicales. El butil lineal, fíjese dónde está el electrón desapareado. Ese electrón desapareado puede estar en un carbono secundario, que puede ser este o puede ser este otro, es indistinto. Y en ese caso, ¿qué sería? Sec-butil, el nombre, fíjense acá lo marco, ¿no? Pero también podemos empezar a jugar con las ramificaciones, digamos así. Si este grupo lo ponemos en otro lado, ¿no? Miren acá, por ejemplo, esta estructura, ¿m? ¿Y dónde queda el electrón desapareado? Este grupo es el isobutil. Fíjese que el iso es este grupito que estoy marcando, es igual al isopropil, ¿no? Pero el cuarto carbono está unido a ese carbono secundario, ¿no? Y ahí estaría el electrón desapareado. Y al final de todo, cuando el electrón desapareado se ubica en una posición de un carbono terciario, que sería esta, estamos delante del terbutil. O sea que del propano podemos tener dos isómeros radicales, propil e isopropil. Y del butano tenemos 4. El butil lineal, sec-butil, isobutil y terbutil. De todos modos, no se hagan demasiado problema por esto, conózcanlo, ténganlo como dato, ¿sí? Está en los libros inclusive, ¿no? Pero en una cadena lineal, para que aparezca un terbutil, por ejemplo, tiene que ser una cadena muy larga, de 9 carbonos más o menos, ¿sí? Y en general eso no es tan utilizado, ¿sí? En los ejemplos que yo les di creo que ni aparecen, no tiene mucho sentido, pero sí conózcanlo, ¿no? Sepan que están, que existen y que tienen estas estructuras. Es probable que aparezca después en algún otro tipo de ejemplo más adelante cuando veamos alcoholes y, y demás. Vayamos al ejemplo que tenemos acá para nombrarlo. Fíjense. Ahí estamos.
Fíjese que acá nosotros tenemos una cadena de carbonos, ¿no? Que son 7. Fíjense ustedes las formas distintas en las que podemos ver la cadena principal con más cantidad de carbonos. Puede ser esta 7, ¿sí? O también puede ser esta 7 de acá. ¿Se ve la diferencia? Tengo 3, 4, 5, 6, 7. Y acá tengo 3, 4, 5, 6, 7. ¿Mm? ¿Sí? O sea, todas estas formas de encontrar la cadena principal, ¿no? Son estructuras que son indistintas unas de otras porque son todas cadenas principales de 7 carbono. Lo que va a cambiar es aquella cadena que yo elija y que me dé a su vez, ¿sí?, la combinación de números más pequeña. ¿Mm? La combinación de números más pequeña. ¿Mm? Vamos a empezar a contar. Si nosotros contamos de izquierda a derecha, vamos a tener, este es el carbono 1, este va a ser el 2, el 3 y acá tenemos el 5. Entonces la combinación de números, ¿cuál sería? 2, 3, 5. Si yo cuento de derecha a izquierda, la combinación va a ser 3, 5, 6. ¿Sí? Y si yo cuento de acá hacia arriba, tengo otra vez 2, 3, 5, que coincide con la que tengo de izquierda a derecha. ¿Sí? Por lo tanto, que sería lo mismo que si utilizara esta de acá, ¿no? O sea, si yo utilizara esta de acá, que también tiene 7, la combinación también sería 2, 3, 5. Por lo tanto, la combinación de número más pequeña posible la voy a obtener contando, y voy a elegir este camino, de izquierda a derecha. Vamos a enumerar. A ver si me queda bien. Este va a ser el carbono 1, este va a ser el carbono 2, este va a ser el carbono 3, este va a ser el carbono 4, el 5, el 6 y el 7. Bastante bien. Correcto. Entonces, para nombrar, yo sé que tengo 7 carbonos en la cadena principal, va a ser un heptano, que tengo en el carbono 2 y en el carbono 5 tengo 2 grupos metil, va a ser dimetil. Y en el carbono 3, ¿qué tenemos? Tenemos esto, ¿sí? ¿Y esto quién es? Este grupete, ¿sí? Tiene 3 carbonos, viene del propano. ¿Mm? Pero ¿qué radical es? Es el isopropilo, es el que vimos recién, fíjense. Es este de acá, ¿sí? Es este de acá, el isopropil. ¿Mm? Bien. Ahora entonces, el nombre completo de esta estructura, ¿cuál será? 3-isopropil, 2,5 dimetil heptano. 3-isopropil, ¿por qué va primero? Primero va por el orden alfabético. Isopropil va antes que metil. Si yo pongo dimetil, la D, ¿sí?, no lo considero para el orden alfabético. Entonces el iso va primero. Isopropil, primero dimetil después. 3-isopropil, 2,5 dimetil heptano. Y este va a ser el nombre de este compuesto alcano lineal. Pasamos al siguiente. Fíjese que acá tengo el ejemplo de un alqueno, ¿sí? El alqueno pasa lo mismo que decíamos antes, solo que ahora en el alqueno lo que tenemos que tener en cuenta también es el doble ligase, la doble ligadura, ¿no es cierto? Fíjese que si nosotros contamos la cadena principal según lo que veníamos haciendo antes, hay que contar de derecha a izquierda, porque acá tengo el carbono 2 y el carbono, acá tengo el carbono 2 y acá tengo el carbono 3, ¿sí? Y la doble ligadura quedaría en el carbono 5, ¿sí? Perdón, el carbono, sí, bien digo 5. Pero ¿qué pasa? Acá, en los alquenos, justamente, lo que tenemos que ubicar con el menor número posible es el doble enlace, la doble ligadura. Y según la numeración de la cadena, teniendo en cuenta la doble ligadura, van a ser los carbonos donde están los radicales, que es lo que dice acá. En alqueno, la cadena principal se enumera de manera que el doble enlace, este, quede en el carbono de menor número posible. Los sustituyentes alquílicos, este y este, se ubican según esa numeración. Entonces, eso nos va a permitir justamente
ubicar el nombre teniendo en cuenta la numeración que va a partir de este doble enlace. Entonces, de esa manera, claramente tenemos que numerar de izquierda a derecha. Vamos a ver si podemos poner los números. Acá estamos. Este será el carbono 1, este el carbono 2, este el carbono 3, este el carbono 4, este el carbono 5, este el 6 y acá tengo el carbono 7. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería el nombre de este compuesto? Ahora tengo que indicar también el doble enlace, ¿no? Entonces, fíjense. El nombre de este compuesto, ahí está mejor. El nombre del compuesto va a ser 5,6, ¿sí? Dimetil 2-septeno. Lo nombro teniendo en cuenta la ubicación del doble enlace, ¿sí? Como el doble enlace está en el carbono 2, en el carbono 5 y en el carbono 6, están las ramificaciones, mejor dicho, los sustituyentes, los radicales. Entonces va a ser 5,6-dimetil 2-hepteno, el nombre de este compuesto. Y por último nos quedan los ciclos. Acá tenemos el ciclo alcano y un ciclo alqueno. Acá algunas diferencias hay. Fíjese que acá no tengo un carbono primario, una cadena abierta, un carbono primario. Son todos carbonos secundarios. Acá más o menos igual. Hay pequeñas diferencias entre uno y otro, ¿no? Acá por supuesto que como tengo dos grupos metil, tengo que ponerle número también. Si yo no tuviese un solo grupo metil, el nombre del compuesto sería metilciclopentano, ¿sí? Porque no tengo que poner ningún número porque hay un solo sustituyente. Perdón. Desde el momento que hay dos sustituyentes, entonces sí tengo que enumerar, ¿no? ¿Cómo voy a enumerar? Y acá está la cuestión. En los cicloalcanos, con dos radicales, como es este caso, en el carbono 1 del ciclo está ubicado uno de los radicales, o sea que este va a ser carbono 1 o este va a ser carbono 1. El otro estará en el carbono de menor número según el sentido en el que se enumera el resto de los carbonos del ciclo, ¿sí? O sea que si yo pongo acá carbono 1, si cuento para acá, este me queda en carbono 4. Pero si cuento en este sentido, el otro me queda en carbono 3. Y lo mismo si yo tomo a este como número 1. Para acá va a ser el 4 y para acá va a ser el 3, ¿sí? Por lo tanto, teniendo en cuenta ese detalle, el nombre del compuesto, ¿cuál va a ser? 1,3 diciclo, voy aclarando un poco más. Ahí. El nombre va a ser 1,3 dimetil, 2-metil, ciclopentano. Fíjese que va todo junto, ¿sí? Y ahí como detalle podemos decir que el profesor se olvidó, esto no, que el profesor se olvidó de poner esto, que lo dije antes y acá no lo puse, ¿sí? 1,3-dimetil ciclopentano. Faltaría poner, como dije antes, el guión entre número y letra. ¿Qué pasa ahora con el ciclo hexeno, que es el que tenemos acá? Acá el carbono que va a tener número 1 va a ser donde está el doble enlace. Pero atención, si este va a ser el carbono 1, el carbono 2 tiene que ser el de acá. Y si este es el carbono 1, el carbono 2 tiene que ser este otro. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el doble enlace va a estar siempre entre el carbono 1 y carbono 2. Entonces este es el carbono 1, para acá cuento. Sigo al doble enlace, carbono 2. Si este es el carbono 1, este es el 2, cuento para acá. ¿Se entiende la diferencia? Y por supuesto, según el orden en el que yo vaya a poner los números, tratando de que este grupo metil tenga el menor número posible, entonces va a ser el sentido en el que voy a contar. Fíjese que yo cuento hacia acá, va a tener 1, 2, 3, 4. Si yo cuento hacia el otro lado, va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el criterio sería este. Vamos a agrandar. Ciclo alqueno. La numeración de los carbonos del ciclo se realiza en el doble enlace. Los carbono 1 y 2 son del doble enlace. Carbono 1, carbono 2. El sustituyente
estará en el carbono de menor número según la ubicación que corresponda a la numeración. ¿Sí? Entonces, si yo cuento, voy a contar, como dijimos antes, en este sentido. Este va a ser 1, este va a ser 2, 3 y 4. Y el nombre correcto de este compuesto lo tengo acá. Es 4-metil ciclohexeno. Acá no me hace falta aclarar en qué carbono está el ciclohexeno, porque sabemos que va a ser en el carbono 1, el doble enlace, perdón, donde va a estar en el carbono 1. Entonces no tengo que aclararlo, porque ya da por entendido que está en el carbono 1, ¿sí? De todo el ciclo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan completo, este lo voy a checar. Y ahí quedaría el nombre de estos dos compuestos, ¿sí? Como para que tengan el ejemplo. Así que bueno, esto es lo que quería comentarles hoy, para que lo vayan trabajando. Espero que se haya entendido. Y bueno, estamos en contacto a través del foro de consultas. Y la semana que viene vamos a encontrarnos otra vez en forma sincrónica, al mismo tiempo, todos juntos, los que puedan conectarse. Y bueno, espero que les haya servido este video. Saludos.